Muy bien, vamos a resolver varios ejercicios sobre progresiones geométricas. El primer ejercicio de esta ocasión nos dice: en una serie geométrica se sabe que u sub 1 es igual a 1/81 y u sub 4 es igual a 1/3. En la parte A nos pide encuentren el valor de R, es decir, de la razón de esta serie geométrica. Planteamos los datos que tenemos, conocemos el primer término, que es 1/81, nos dan también el cuarto término, que es 1/3. Y dado que conocemos pues el cuarto término, podemos colocar como dato también el número de términos, que sería en esta ocasión 4. Y nos pide calcular con esto pues la razón. Partimos entonces de la ecuación del término enésimo, que es la siguiente: u sub n igual a u sub 1 por r elevado a la n menos 1. Entonces en esta parte vamos a reemplazar todos los valores que conocemos, en donde pues u sub n va a ser obviamente el cuarto término. En esta parte tenemos acá, reemplazamos en vez de u sub n un tercio, que sería el cuarto término. Eso es igual al primer término, que es 1/81, por la razón que vamos a calcular, elevado a la n menos 1, es decir, a 4 menos 1. Aquí la idea es despejar esa r que nos pide, ¿verdad? Entonces este 81 que está dividiendo al 1, vamos a pasarle a multiplicar a este 1 de acá, y nos queda pues 81 sobre 3. Este 1 multiplica pues de la razón, nos va a dar la misma razón, y hacemos esa resta de exponentes que nos da entonces 3, ¿no? Restando este 4 menos 1, que nos da pues obviamente 3. Luego vamos a invertir esta igualdad. Ponemos primero r al cubo, y esto es igual, obviamente aquí vamos a simplificar sacando tercera a ambas partes, y nos queda pues igual a 27. En esta parte tenemos un exponente 3 que lo vamos a cancelar con una raíz cúbica a ambos miembros. Y en esta parte el exponente se va con el índice, y acá pues sacamos la raíz cúbica de 27, que sería pues 3, ¿sí? Entonces la razón de esta serie geométrica va a ser entonces 3. En la parte B nos pide ahora que encuentre el valor de n para que S sub n, es decir, la sumatoria de n términos, sea mayor que 40. Entonces, bien, en este caso nos piden un valor n, es decir, el número de términos, para que se cumpla que la sumatoria de esos n términos sea mayor que 40, es decir, el menor valor de n, para que se cumpla esa condición. Y entonces partimos entonces de la ecuación que me permite calcular la sumatoria de n términos, que sería la siguiente. Y en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a reemplazar esta expresión de la sumatoria de n términos, vamos a reemplazar en la parte de acá, ¿sí? Para poder plantear una inecuación que me permite calcular justamente ese valor n que me pide. Lo tenemos en la parte de acá, colocamos la expresión de la sumatoria de n elementos, y ponemos entonces la condición que sea mayor que 40. Entonces en esta parte vamos a reemplazar los valores que conocemos en esta desigualdad. El primer término, que era 1/81, eso multiplicado pues acá a la razón, que ya sabemos cuánto vale 3, elevado a la n, que vamos a calcular, menos 1, y sobre 3 menos 1. En la siguiente parte vamos a hacer esa resta, que nos quedaría pues 2, restando 3 menos 1. Luego aquí vamos a hacer una multiplicación, ¿no? Este 1 vamos a multiplicarle a todo lo que esté arriba, obviamente nos va a dar lo mismo, y este 81 multiplica entonces al 2, y nos queda pues de esta forma. Luego aquí la idea es despejar la n para encontrar la n que nos pide en esta parte, ¿no? Entonces este 162 multiplica entonces a este 40, y nos queda 3 a la n menos 1 mayor que 6480. Este menos 1 pasaría pues a sumar, y acá en la parte pues ya tenemos sumado, y nos da 3 a la n menor que 6481. La idea entonces ahora es resolver esta ecuación exponencial. Bien, ahora en esta parte, este número que está aquí, no es posible expresarlo como una potencia de 3, para poder pues obviamente cancelar las bases e igualar los exponentes. Entonces en este caso nos toca aplicar pues logaritmo a ambas partes. Logaritmo de 3 a la n y logaritmo pues de 6481. Esto me va a permitir entonces que este exponente n que quiero buscar pase como coeficiente, aplicando una propiedad de los logaritmos, justamente de esta forma. Luego este logaritmo de 3 pasa a dividir a todo lo que está acá, y nos queda pues n mayor que el logaritmo de 6481 sobre el logaritmo de 3. Hacemos la división de esos logaritmos y nos queda que n es mayor que 7,988. Ahora, puesto que aquí nos dice que encontremos el menor valor de n, y vemos que n es mayor que 7,988, entonces podemos aquí deducir que el menor valor de n va a ser entonces aproximando el 8, para que se cumpla la condición de que la suma de esos 8 términos sea mayor que 40. Bien, vamos a un segundo ejercicio que nos dice entonces: halle el valor de p en la siguiente progresión geométrica. Nos dan la progresión de 18, p y 40,5.
Vamos igualmente a plantear los datos de esta progresión. Conocemos entonces el primer término, que sería pues 18. El segundo término sería en esta parte pues P, que es lo que vamos a calcular, y lo ponemos entonces U sub 2 igual a P. Y el tercer término, que es pues 40,5, lo ponemos pues U sub 3 40,5. Claro, nos pide calcular en esta parte pues el valor de P. Ahora, para esta parte nosotros vamos a partir de la definición de la razón de una progresión geométrica. Recordemos que la razón de una progresión geométrica se encuentra pues dividiendo un término entre su anterior. Por lo tanto, podemos plantear la progresión para este ejercicio que sería igual pues a la división de U sub 2 sobre U sub 1. También sería igual a la razón a la división de U sub 3 y U sub 2. ¿Sí? Siempre un término entre su anterior. Y en esta parte lo que vamos a hacer aquí es vamos a igualar estos segundos miembros de cada una de estas ecuaciones. Este miembro y este miembro los vamos a igualar, puesto que conocemos esos valores de U sub 1, U sub 3 y el valor de U sub 2, que es lo que vamos a encontrar en esta parte. Entonces en esta parte aquí vamos a hacer esta igualdad. U sub 2 sobre U sub 1 igualamos pues a U sub 3 sobre U sub 2. Bien, entonces en esta parte vamos ahora a reemplazar los valores. U sub 2 recordemos que era igual a P. Entonces ponemos en vez de U sub 2 la P que se encuentra acá. Y U sub 1 es pues 18, un dato. Y eso es igual entonces a U sub 3 que es 40,5 y U sub 2 que es justamente la P. Recordemos que lo que necesitamos encontrar es justamente el valor de P. Por lo tanto aquí vamos a hacer una multiplicación en cruz o en aspas que se llama. Esta P va a multiplicar esta P de acá. Me va a quedar entonces P al cuadrado. ¿Sí? Y ese 18 multiplica pues al 40,5. Hacemos aquí esta multiplicación y nos va a quedar entonces que P al cuadrado es igual a 729. Aquí podemos cancelar ese exponente con una raíz cuadrada a ambos miembros. En esta parte se va el exponente con el índice. Y nos queda que la P ha sido igual a más menos 27. Es decir, que la P va a tomar aquí dos valores posibles. Más menos 27. Bien, ahora vamos a contestar una pregunta adicional a este ejercicio que nos pregunta entonces ¿cuál es el valor de la razón? Ahora, para hallar ese valor de la razón podemos partir de cualquiera de estas dos expresiones. Sea esta expresión de aquí o la expresión de acá. ¿Sí? Dado que ya conocemos el valor de P. Vamos a partir entonces de esta expresión que nos dice que la razón va a ser igual entonces a la división de U sub 3 y U sub 2. Aquí reemplazamos los valores de U sub 3 que es 40,5 y U sub 2 que ya encontramos que era P. Tomamos primero el valor de positivo de P que es 27. Y al hacer aquí la simplificación nos queda que R es igual a 3 medios. Pero recordemos que este valor de P tenía doble signo, ¿no? Más menos. Por lo tanto con más nos daría pues obviamente 3 medios. Pero con el menos nos queda un valor de la razón de menos 3 medios. Bien, ya tenemos el valor entonces de aquí de la razón. Y una segunda pregunta que vamos a contestar nos dice, con R igual a 3 medios, ¿cuál es el valor del cuarto término? Entonces aquí nos pide que consideremos pues el valor positivo de la razón y con eso calculemos pues el valor del cuarto término. Planteamos la ecuación entonces del término enésimo. Y aquí vamos a reemplazar entonces los valores que conocemos. Ponemos aquí U sub 4 igual a U sub 1 que era pues obviamente 18, que es ese dato, por la razón que sería 3 medios positivo. Y elevado pues a la 4 menos 1. ¿Sí? Puesto que n, recuerden que esta n viene dada o depende de esta n de acá. Por lo tanto aquí me piden el cuarto término. Acá y ahora entonces obviamente el 4. En la siguiente parte hacemos pues la resta de exponentes. Esta potencia la vamos a realizar. El 3 afecta tanto al 3 como al 2 y nos queda pues 18 por 27 sobre 8. Hacemos aquí una simplificación, ¿no? Vamos a sacar aquí la mitad y mitad. ¿Sí? Y al multiplicar nos queda entonces el cuarto término de 243 cuartos, que sería el valor del cuarto término tomando en cuenta la razón pues positiva. Bien, y de esta forma hemos realizado varios ejercicios pues aplicando las definiciones de progresiones geométricas.